Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche bien. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Pendiente acá. Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios eterno. Aleluya. Damos gracias al Eterno, de verdad que gracias, sí, por Señor, su maravilla, su amor y por su misericordia, porque para esta hora nos ha traído a hablarle de este tema para edificación y fortalecimiento del creyente, de así cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dios bendiga mi hermana Miguelina Reyes. Aleluya. Mire, familia, pueblo, quisimos hablar, ¿verdad?, de este tema. Hablar en lengua es bíblico. La idea realmente es tratar de arrojar un poco de luz, según la sabiduría que el Padre nos ha dado, ¿verdad?, por su misericordia. Y ya que vemos que hay muchas personas que hablan en contra, otros hablan a favor, hay mucha gente que trata de burlarse, hay gente que habla de una manera muy fea respecto al hablar en lenguas. Y yo, de parte del Señor, inducido, más bien, o movido por una visión que anoche el Eterno pues me permitió tener. Él me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba de esto, y rápidamente pude entender que el Señor quería que hoy habláramos de este tema tan importante. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que quiero que usted esté allí atento, abra el entendimiento, ¿verdad? Oramos al Padre, oramos al Señor para que su entendimiento, su sabiduría esté allí presta, para que usted pueda discernir, entender y captar lo que el Espíritu Santo quiere tratar en esta hora con cada uno de nosotros. Aleluya. No sea pronto para hablar, más bien sea pronto para escuchar y tardo para hablar. A la hora de hacer un juicio, ¿verdad?, de hablar algo respecto de esto, piense bien, medite, estudie y luego saque sus conclusiones según el Espíritu Santo le dé la sabiduría. Bien, amor. Sí. ¿Hablar en lenguas es bíblico? Claro que sí. Claro que sí. Mira, acá donde hemos leído, vamos a iniciar con esto, ¿verdad? Dice acá, una cita famosa, conocida por nosotros, dice que en el día del Pentecostés, dice que el Espíritu Santo allí se manifestó, estaban todos reunidos, como bien leímos, y dice la palabra que un estruendo, ¿verdad? Cayó un estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué acontece? Que, como bien leímos, partos, medos, elamitas, judíos, de diferentes naciones, lugares del mundo,
estaban todos reunidos. Y allí, cuando aconteció este hecho, pues la palabra del Señor en aquel momento se estuvo predicando en todas las lenguas, debido a que los que estaban reunidos allí hablaban diferentes lenguas. Ahora bien, esta lengua que allí se habló en Pentecostés no fue una lengua angelical, sino que fue una lengua humana. Es fácil de entender. Allí simplemente se habló otro idioma, para que me pueda entender. Hay muchos que cuando hablan respecto de esto, rápidamente dicen que allí lo que se habló fue idioma. Básicamente, acá hablamos el español, llegaron americanos, yo parafraseando, llegaron rusos, llegaron chinos, llegaron japoneses, llegaron israelitas. ¿Y qué aconteció? Que comenzamos a hablar todo en sus idiomas para que todos entendieran lo que allí estaba pasando y la palabra del Señor pues comenzara a expandirse en los diferentes idiomas. Esto fue lo que aquí aconteció. Estas lenguas de aquí fueron lenguas humanas. Acá nada que ver. Ahora bien, vamos rápidamente, amor, vamos a irnos a Primera de Corintios, su capítulo 12, a la altura del verso 10. Corintios 12, verso 10. Acá habla de los dones espirituales. Escuche bien. Aquí estaremos hablando de los dones. Dice acá. Bueno, vamos a iniciar desde el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Aquí el apóstol Pablo también está dando a entender, ¿verdad?, de que el hablar en lengua es un don. El hablar en lengua, podemos ver acá que es un don. Uno de los dones es el hablar en lengua. Vamos a continuar para luego seguir explicando. Vamos a leernos ahora Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1. Primera de Corintios 13, verso 1. Dice de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, escuche bien, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué Pablo acá nos está diciendo? Pablo también acá nos está explicando que el hablar en lengua sin amor básicamente es vano, es nulo. Pablo está, ¿verdad?, haciendo saber que es básicamente nada. Porque ¿de qué me vale a mí hablar tantas lenguas, como dijo Pablo, si tuviera fe, si tuviera profecía, si tuviera fe de tal manera que le dijera a los montes, muévete allí, los montes se movieran? Pero si hiciera milagros, señales, prodigios, si levantara a los muertos en el nombre de Jesús y no tengo amor, Pablo acá está diciendo nada vale, de nada vale, es en vano. Pero nótese que Pablo no está diciendo que no existe el hablar en lengua. Pablo acá no está prohibiendo tampoco el hablar en lenguas. Pablo está haciendo un aclarando. Pablo está dándole a ello una explicación
para que ellos entiendan que aunque puedan hablar lengua, si no tienen amor, porque el amor es lo más importante. Cuando usted lee la palabra, hablando de los mandamientos, dice que ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Entonces, por eso Pablo dice que si hago todo esto ya mencionado y no tengo amor, es en vano. Hasta ahora, amor, ¿verdad? Creo que vamos bien. Claro que sí. Pero, dame el amplio acá. Pero vemos que Pablo también acá no está, ¿verdad? Ni siquiera prohibiendo. Pablo no prohíbe el hablar en lengua. Él está explicando de cómo deberíamos usar el don que Dios nos dio. Sabiendo esto, lo que leí al principio en Hechos, que acá esta manifestación en Hechos de lenguas fueron lenguas humanas. Usted me va a entender más luego. Vamos a proseguir con otro punto que tengo acá. Vamos a leer ahora, amor, Primera de Corintios 14:1. Oigan acá. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Escuche bien. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué Pablo está diciendo acá? Pablo continúa dándole una explicación a los corintios. Pablo le está diciendo que el que habla en lengua no habla a los hombres. Wow. Y acá Pablo no se está refiriendo a lenguas humanas. Lógicamente, claro que no. Porque dice que no habla a los hombres. Se supone que si acá estuviese hablando de lengua humana, claro que le estaría hablando a los hombres. Porque los hombres la van a entender. Ahora, Pablo aclara, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Continúa Pablo acá explicándole a la gente, a los corintios, que entienda. Bueno, de hecho, Pablo en una ocasión dijo, yo hablo más lengua que vosotros, que todos ustedes. Pablo le dijo, o sea, yo hablo más lengua que todos ustedes. O sea, yo sé hablar en lengua. Bien. Santo Dios. Creo que vamos bien, vamos Gloria bien. a Dios. Vamos bien. Dice, tú has escuchado a mucha gente Claro que hoy, sí. hoy en día han querido hacer hasta, digamos, hasta burla de esto. Y en parte lo entendemos. Y le voy a explicar por qué. Ahora bien, la gente dice Pablo que si no hay intérprete, que no hable. Ahora bien, ¿todos interpretan? No. De hecho, lo que menos se ve es gente que interpreten las lenguas. Y bueno, tú puedes interpretar. Sí. Pero hay mucha gente. Así mismo también como existen muchas lenguas. Últimamente en los tiempos, o sea, que yo me he venido dando cuenta, puedo entender que personas que son mucho mayores que yo en el Evangelio tienen más conocimiento de este tema, pero yo he venido dándome cuenta que cada día surgen más y te puedo decir que algunas puedo interpretar. Amén. Y no todas. No sé si a muchos también le pasa esto. Y asimismo, en mi caso, yo antes le pedía al Señor, y le hablaba a Dios, ¿por qué yo no puedo hablar en lengua?
pero sí yo puedo entender lo que está hablando. Amén. Entonces, no sé, aquí en los Corintios, si está pasando este caso, Claro. que lo que hablan en lengua, puede ser que no le interpreten, o el que le interprete no la hablen, como Así en mi mismo caso. es. Así mismo es. Claro. Y mira que yo orando, me acuerdo que llegó un profeta y dijo, declaró una palabra sobre mí, eso yo lo tenía en el secreto con Dios, y llegó ese profeta y me dijo, tu lengua se desata, vas a comenzar a hablar en lengua. Aleluya. Y desde ese momento se fue como antes nada, pero no sé hablar en lengua completamente como lo hacen otras personas. Oh, aleluya. Así es. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando la gente dice, yo he escuchado mucha gente que dice, no estamos en Corintios, esto era antes, ya esto no existe, esto fue en Pentecostés. Le aclaré, o le estamos aclarando, que en Pentecostés esto fue lengua humana. Sí. Pero cuando Pablo habla en Corintios, está hablando de lenguas extrañas. Y dice que habla misterio con Dios, el que habla en lengua, el que se edifica a sí mismo. Entonces es importante que esto usted lo tenga pendiente. Y cuando Pablo habla, ¿verdad? Dice acá que Pablo le dice que si no hay intérprete, mejor que calle. Ahora bien, yo le pregunto. Pero tampoco, escúchame, Johnny, si no entendemos, no debemos de hacer burlas. Porque, ¿y si estamos burlando del Espíritu Santo? Claro. En nuestra ignorancia. Ahí es que voy. No debemos de hacer burlas. Exactamente. Y eso tiene que ser terrible. Claro, lo que pasa es que dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Ahora bien, no todos tienen esa capacidad en Dios de poder sujetar. Yo respeto a aquellos que la hablan, ¿Verdad? a aquellos que le entienden toda. Yo respeto eso. Si está o no está el Espíritu Santo, yo tampoco lo sé, lo sabe Dios. Claro, Que juzgue Dios. Que juzgue el Señor, claro. Sí. Porque es que hay mucha gente juzgando, señalando, acusando y hablando cuantas cosas. Y le vamos a hacer una exhortación realmente. Por eso estamos aclarando este punto acá. Y le decía que cuando Pablo acá estaba hablando que a lo mejor si no hay intérprete que no se hable, bien, también habló de los que profetizan, ¿verdad? Que juzguen, se haga esto en orden y en turno. Y esto fue en aquella ocasión porque allí había un problema, allí se estaba dando una serie de cosas y Pablo tuvo, ¿verdad?, que enviarle esta carta a los corintios y dándole estas explicaciones para que el orden pudiera imperar en aquella iglesia. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿usted puede detener cuando viene la manifestación del Espíritu Santo? Dígame si usted puede detenerla. Si cuando cae sobre usted y se activa el don de lengua, dígame si usted puede retener esto. Alabamos, ¿verdad? Bendecimos, perdón, al que pueda sujetarse, el que pueda sujetar esto. Pero hermano, miren, hay poca gente, creo que nadie puede detener al Espíritu cuando viene y quiere hacer un trabajo. Nadie puede detenerlo, nadie lo puede retener, hermano. Por eso vemos que la gente habla en lenguas y vuelve y habla y profetizan. Y la gente quizás dice, no, pero no hay quien interprete. No, déjelo que hable en lengua, está hablando un misterio con Dios. Aunque usted no lo esté entendiendo, pero él sabe con Dios lo que está hablando. Él se está edificando, se está fortaleciendo. Dios muchas veces lo está libertando, le está dando palabra. No esté usted criticando al que hable en lengua, quédese tranquilo. Y pídale al Señor, ¿verdad? Usted en secreto, que le permita o usted hablarla o interpretarla. Ya, simple. Otra cosa más, Johnny, que también existe, como lo he escuchado, la lengua mecánica. Claro, de esto vamos a hablar también. Sí, hablan como una burla. Sí. Para mí, a mi persona, puedo entender que es una burla cuando tú estás jugando con algo tan serio y te ríes, lo coges de chiste.
te pone a estar, bueno, será porque tú tienes un dominio y te pones a estar hablando lengua, pero no es lengua realmente, tú estás haciendo una burla de esto. Así hay mucho. Y, como hablería, no sé cómo ni siquiera ni expresar. Lengua mecánica, claro. Sí. Claro, mira, yo aquí anoté varios puntos. Mira esto, punto número 1. La Biblia presenta el hablar en lenguas como una manifestación y un don del Espíritu Santo. Punto número 1. Punto número 2. Hay lenguas humanas y lenguas angélicas o espiritual. La espiritual es para edificación personal, a no ser que haya algún intérprete, pero tampoco Pablo prohíbe el hablar en lengua, ¿verdad? Eso dice el apóstol Pablo. Punto número 3. Ahora bien, sabemos que muchas personas cuestionan el hablar en lengua. Incluso muchos cristianos de hoy en día tienen este tema como uno de sus favoritos. Hay mucha gente que hoy en día, lo que tú decías, hablan de esto, haciendo burla. Hacen de creer que el Espíritu Santo esté en ese momento. Claro. Oye, eso es algo fuerte. Con el Espíritu Santo, con Dios no se juega. Hacen de creer que el Espíritu Santo está ahí. Mire, cuando el Espíritu Santo llega en un mover, estamos 2 o 3, que hay un mover de Él ahí está su presencia, aunque tú no le entiendas la lengua, aunque tú no le hables, pero tú vas a sentir que llegó algo sobrenatural, algo que ni tú puedes controlar. Entonces, cuando tú ves, también otra cosa, personas que también tienen que estar dispuestos de recibir el Espíritu Santo, de sentirlo. Claro que sí. Pero otros lo cogen de chiste, donde todo el mundo se ríen. Una chercha. La gente tiene básicamente muchas personas, no todos. No, digo a aquellos que lo hacen, pero sé que también, como hay muchos también que se cuidan. Claro que sí. Mire, vamos rapidito que el tiempo se nos agota. Hay denominaciones las cuales niegan rotundamente el hablar en lenguas hoy día, ya que algunos asumen que esto solo fue una señal en Pentecostés y que ya no sería necesario hoy en día. Además de que en Pentecostés se habló lengua humana, no extraña o angélica, como dicen las escrituras. Sabemos que a lo mejor, y puede ser evidente, que hay muchas personas que aparentemente se han dedicado a hablar lenguas mecánicas para tratar de impresionar en sus mensajes, ya que para muchos, si no hablas, el no hablar en lenguas, el Espíritu Santo no está en ti y no está bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y debido a esto, podemos entender que muchos están fingiendo que hablan en lenguas, siendo esto mentira. Y fruto de estas acciones, somos criticados duramente. Lo mismo que estamos diciendo. Si usted se fija, los que más critican el hablar en lenguas son precisamente los que ni siquiera hablan el español. O sea, en pocas palabras, estamos diciendo que los que más critican el hablar en lengua es porque no la hablan. Simple y llanamente. Y asimismo hay denominaciones incluso que juzgan, que acusan, que señalan, critican esto. Y le tenemos, como le decía anteriormente, una exhortación, mi consejo, nuestro consejo, lo que tú decías, mire, si usted no habla en lengua, si usted no sabe si es mecánica o si es del espíritu, no esté criticando. Es nuestro humilde consejo, no critique, porque dice que todos los pecados serán perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Dice que usted puede hablar en contra de Cristo. Dice que usted puede blasfemar en contra del Hijo del Hombre. Ahora bien, pero si usted blasfema contra el Espíritu Santo, jamás se le irá a perdonar. Por lo tanto, si usted no sabe si esta lengua es mecánica o si es en el Espíritu, si es una manifestación del Espíritu Santo,
quédese tranquilo, quédese callado, deje de estar criticando, que si usted no la habla, deje que la hable otro. No esté usted sacando sus propias conclusiones. No esté usted entorpeciendo. ¿Qué sabe usted lo que está haciendo el Señor? No esté juzgando, porque nos hemos convertido en jueces cuando dice la palabra que el juicio se lo dio el Señor a quien, a Cristo. Dice que fue a Él que se le entregó. Y hoy en día nos hemos, somos jueces. Nos hemos convertido en jueces, juzgando, señalando, como que tenemos la verdad absoluta, acusando a gente. Hermano, Pablo acá está dando a entender que sí se habla en lengua, que hoy en día todavía está vigente, que usted puede. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Es una manifestación del Espíritu Santo el hablar en lengua, igual que profetizar, igual que ¿verdad? Que los frutos. También el amor, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Pero acá están los dones. Discernimiento de espíritu, sanidad, milagros. Son los dones que están acá del Señor para nosotros, para edificación del cuerpo de Cristo. No critique, aunque no haya un intérprete. Mientras se habla en lengua, no critique, porque usted ni el que le está hablando muchas veces puede detener, ¿verdad?, esa manifestación del Espíritu, ya que el don está en él. Dios se lo dio. ¿O acaso tiene usted envidia? ¿Le molesta? Porque yo pienso que es que mucha gente tiene envidia porque ellos no hablan en lengua y critican al que la habla. Si usted no la habla, pídale a Dios. Y si no quiere, quédese tranquilo, cállese, no hable. Porque se puede encontrar hablando en contra del Espíritu Santo, y ahí sí es verdad que va a tener problema. Así es. Y hemos demostrado por la palabra que se puede hablar en lenguas, que hoy en día el don está vigente, como el don de sanidad, el de hacer milagros y el de profetizar. Así que déjese de eso, es nuestro consejo. Deje de criticar. No importa de la denominación que usted sea. Si usted no entiende, quédese tranquilo para que no esté pecando, porque usted no sabe. Oye, al menos que el Señor le diga, este está hablando lengua mecánica, si usted lo dijo, es otra cosa. Y es recordar que lo más importante es el amor, tener amor, porque aunque hablemos lenguas, hagamos tantas cosas y no tenemos amor, de nada vale. De nada vale. Aleluya, así mismo es. Llegamos hasta el final. Claro, hemos llegado ya a la parte final. Ya Esmil no tocó. Esmil tocó allá, gracias al Señor, ¿verdad?, por este programa. Esperamos que haya sido de edificación, que haya entendido, y la cita que dimos, usted también en casa la puede leer. Así.